Hola, buenos días a todos. En este video vamos a resolver una lista de problemas como introducción a la materia de cálculo vectorial. El primer problema dice lo siguiente. Encuéntrese tal que las rectas, inciso A, sean paralelas. Inciso B, se corten en un solo punto. Inciso C, sean la misma recta. En la primera recta el parámetro es t y en la segunda es s. La constante c es la que tenemos que encontrar. Inciso A. Primero reescribimos esta recta. X, Y, Z es igual a un punto por donde pasa la recta, que es -1, 3, 1. Más parámetro t por el vector de dirección, que son los coeficientes de t. Aquí coeficiente es 1, aquí es 2 y aquí es -1. 1, 2, -1. Hacemos lo mismo con la otra recta. X, Y, Z es igual a 3 menos 1, 0. Más parámetro S por el vector de dirección 2, C menos 2. Ahora, si dos rectas son paralelas, sus vectores de dirección tienen que ser proporcionales. Observamos las primeras entradas, 1 y 2. Si a la entrada 1 se multiplica por 2, pues nos da esta entrada de aquí, 2. Observamos estas entradas. Similarmente, si a la primera entrada, si la tercera entrada -1 se le multiplica por 2, nos da -2. Eso quiere decir que la constante de proporcionalidad tiene que ser 2. Ahora, multiplicamos segunda entrada por 2 y tiene que ser igual a segunda entrada, que es C. Por lo tanto, C vale 4. Para C igual a 4, estas dos rectas son paralelas. Continuamos con inciso B. Vamos a plantear un sistema de ecuaciones donde las incógnitas son T y S. Igualamos primera entrada con primera entrada. Continuamos acá a la derecha. T menos 1 igual a 2S más 3. Igualamos segunda entrada con segunda entrada. 2T más 3 igual a CS menos 1. Y tercera entrada con tercera entrada. Menos T más 1 igual a menos 2S. Vamos a llamarle a esta ecuación 1, a esta 2 y a esta 3. Vamos a tomar la primera y la tercera.
De la primera, vamos a dejar las variables en la parte izquierda del igual y las constantes en la parte derecha. Te queda igual. Y este 2s pasa restando. Este menos 1 pasa sumando con este 3, 4. Lo mismo en la ecuación 3, menos t. Este pasa sumando más 2s igual a, y este pasa como menos 1. Menos 1. Y resolvemos este sistema de ecuaciones para t y s. Podemos usar el método que sea. Determinantes, igualación, sustitución, suma y resta. En este caso, observemos que podemos sumar directamente. Al sumar directamente, se van a eliminar las t y también se van a eliminar las s. Así que tenemos 0 igual a 4 menos 1, 3. Y esto es una contradicción. Esto quiere decir que el sistema de ecuaciones no tiene solución, no importa el valor de c. Para que las dos rectas se corten en un solo punto, pues el sistema de ecuaciones tiene que tener solución única. Conclusión: no existe t, s, tal que las rectas se corten en un solo punto. Muy bien. Inciso C. Sean la misma recta. Para que estas dos rectas sean la misma, los vectores de dirección tienen que ser proporcionales. Eso solo pasa, como en el inciso A, cuando c vale 4. Y además, cada punto de una recta también tiene que ser punto de la otra recta. Entonces, por ejemplo, tomamos t menos 1. Bueno, vamos a tomar pues el caso más sencillo. Si t vale 0, obtenemos este punto de aquí. Menos 1, 3, 1 es un punto de la primera recta. Recordemos que estamos tomando c igual a 4. Y tomamos el punto de la primera recta, menos 1, 3, 1. Vamos a ver si ese punto también está en la segunda recta. Con que un punto de la primera recta ya no esté en la segunda, ya no son la misma recta. Entonces, igualamos primera entrada, 2s más 3, tiene que ser igual a menos 1. Y despejamos la s. 2s más 3 igual a menos 1. 2s, este 3 pasa restando, menos 1 menos 3, menos 4. Y dividiendo ambos lados entre 2, s vale menos 2. Ahora, se reemplaza s en la segunda entrada y se vale 4.
obtenemos 4 por menos 2 menos 1. Esto es menos 8 menos 1 menos 9. Pero tendríamos que obtener 3 menos 9 es distinto de 3. Esto prueba que las rectas no pueden ser la misma. Conclusión: no existe C tal que las rectas sean la misma. Esto concluye el primer problema. Problema número 2. Calcule el perímetro y área del triángulo formado por los siguientes vértices. Primero, vamos a graficar. Eje X, eje Y, eje Z. Punto A, una unidad en el eje X, 2 unidades en Y y 3 hacia abajo. Estaría aproximadamente aquí. Punto B. 2 en X, más o menos aquí, menos 2 en y 1 en Z, aproximadamente aquí. Punto C, 0 en X, menos 1 en y 1 en Z. Punto C. Dibujamos el triángulo. Tenemos que encontrar primero el perímetro de ese triángulo. Vamos a calcular la longitud de los 3 lados. Distancia de A a B es igual a raíz cuadrada de 2 menos 1 al cuadrado más menos 2 menos 2 al cuadrado más 1 menos menos 3, 1 más 3 al cuadrado. Esto es 1 al cuadrado, 1. Más, esto es menos 4 al cuadrado, 16. Más, y esto es 4 al cuadrado, 16. Esto es 32 más 1, 33. Siguiente. Por ejemplo, la distancia de A a C. 0 menos 1 al cuadrado. Más menos 1 menos 2 al cuadrado. Más 1 menos menos 3 al cuadrado. Esto es 1. Esto es menos 3 al cuadrado, 9. Y esto es 4 al cuadrado, 16. Esto es 10
más 16, 26. Raíz de 26. Falta la distancia de B a C. Raíz de 0 menos 2 al cuadrado. Más menos 1 menos 2 se vuelve 1 positivo al cuadrado, más 1 menos 1, 0. Al cuadrado pues es 0. Esto es 4 y esto es 1. Raíz de 5. Ahora, perímetro es la suma de los tres lados. Raíz de 33 más raíz de 26 más raíz de 5. Esto es 5 y fracción. Esto es un poco más de 5. Y esto es 2 y fracción. Aproximadamente esto es 13. Pero como estas raíces no son exactas, así vamos a dejar la respuesta. Este es el perímetro exacto. Aproximadamente 13 unidades. Ahora calculamos el área. Vamos a calcular las coordenadas del vector que va de A a B. Simplemente restamos 2 menos 1, 1, menos 2, menos 4, coma, y por último, 1 menos 3, 4. Este es el vector que va de A a B. Ahora, calculamos el vector que va de A a C. Similar, restamos las coordenadas. 0 menos 1, menos 1. Menos 1, menos 2, menos 3. Y por último, 1 menos 3, 4. Ahora, este dibujo solamente es ilustrativo. Tenemos dos vectores. Trazamos un vector paralelo a este y otro vector paralelo a este. Si calculamos el producto cruz de estos dos vectores y después su norma, nos da el área de este paralelogramo que se forma. Esta figura se divide exactamente en dos triángulos. Entonces, si esta área se divide entre dos, vamos a obtener el área del triángulo buscada. Procedemos entonces a calcular el producto cruz de estos dos vectores. AB cruz AC es igual a determinante y JK
1 menos 4, 4, menos 1, menos 3, 4. Calculamos. Primero, multiplicamos esta diagonal menos 16i. Ahora, j por 4 por menos 1, menos 4j. Siguiente, k por 1 por menos 3, menos 3k. Ahora, multiplicamos esta diagonal y lo que salga por menos. Menos por menos por menos es menos. 1 por 4 por k, menos 4k. Producto de estos tres y lo que salga por menos. Menos por menos es más. 3 por 4, 12. 12i. Y el último es 4 por 1 por j y por menos. Menos 4j. Juntamos los términos con i. Menos 16i más 12i menos 4i. Términos con j. Menos 4 menos 4 menos 8j. Y términos con k. Menos 3 menos 4 menos 7k. Eso es el producto cruz. Ahora calculamos la norma. Menos 8j menos 7k. Esto es, por definición, raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado más menos 8 al cuadrado más menos 7 al cuadrado. Raíz, esto es 16 más, esto es 64 más, y esto es 49. $64 más este 6, 70, más el 10, 80. 80 más 49, 129. Raíz de 129. Es el área del paralelogramo que forman estos dos vectores. Finalmente, el área del triángulo es esta cantidad sobre 2. Raíz de 129 sobre 2. Unidades cuadradas. Como esta raíz no da exacta, el área así queda expresada. Problema 3. Encuentre la ecuación del plano que pasa por los siguientes tres puntos. Y además, calcular la distancia de ese plano a el punto 3, 1, 2. Primero, graficamos. Eje X, eje Y, eje Z. 3 menos 1, 1. 3 en el eje X, menos 1 en y 1 hacia arriba. Aproximadamente aquí. Vamos a llamarle a este punto A. Siguiente punto. 0, 0, 3. 0 en X, 0 en y 3 para arriba.
Vamos a llamarle B. Menos 1, 1, 2. Menos 1 en el eje X. 1 en Y y 2 para arriba. Vamos a llamarle a este punto C. Entonces, podemos pensar en un plano como una hoja infinita. O sea, una hoja de papel infinita. Obviamente lo que estamos dibujando aquí solamente es una parte del plano para visualizar cómo queda. Ahora, vamos a calcular las coordenadas del vector que va de A a B. Restando 0 menos 3, coma 0 menos menos 1, 1, coma y 3 menos 1, 2. Ahora el vector que va de A a C. Restamos menos 1 menos 3 menos 4, coma 1 menos menos 1, 2, coma y por último 2 menos 1, 1. Estos dos vectores, el que va de A a B y el que va de A a C, pues son dos vectores que están en el plano que pasa por estos tres puntos. Para sacar la ecuación del plano se necesita un punto por donde pasa el plano. Ya tenemos 3. Vamos a usar el más sencillo que es 0, 0, 3. Y además un vector normal. Ese vector normal lo vamos a calcular con el producto cruz. El producto cruz de estos dos vectores. Calculamos. I, J, K, menos 3, 1, 2, menos 4, 2, 1. Calculamos el determinante. Primero multiplicamos esta diagonal, nos da I. Después multiplicamos estos dos y por este, menos 8J. Después estos tres, menos 6K. Ahora, este producto y lo que salga por menos, más 4K. Después, este producto y lo que salga por menos, menos 4i. Vamos a ponerlo abajo. Y por último, este producto y por menos, más 3j. Simplificamos. Juntamos las i menos 4i, menos 3i. Juntamos las j. 3j menos 8j menos 5j. Y juntamos las k. Menos 6 más 4 menos 2. K. Ok, entonces ese es un vector normal. Ahora, vamos a multiplicar todo este por menos.
De manera que la primera entrada va a ser positiva. Entonces a este le llamamos n1 y vamos a usar el vector n, que sería de entradas 3, 5, 2. Todo se multiplicó por menos. Y vamos a usar este. Entonces calculamos la ecuación del plano. 3 por x menos, tomamos un punto por donde pasa el plano. Habíamos dicho que el más sencillo es 0,03. Entonces aquí es x menos 0 más 5 por y menos 0 más 2 por z menos 3 igual a 0. Y simplificamos. Primero acomodamos las x. Esto por esto nos da 3x. Y esto por esto pues es 0. Después acomodamos las y. Esto es 5y. Y esto pues es 0. Después la z. Esto es 2z. Y por último, 2 por menos 3, menos 6. Igual a 0. Si se puede simplificar, simplificamos. En este caso, pues ya no se puede simplificar más. Si aquí no hubiéramos multiplicado este vector por menos, aquí hubiéramos tenido menos, 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 más. Y al final simplemente multiplicamos todo por menos. El resultado sería el mismo. Entonces, esa es la ecuación del plano, que pasa por los 3 puntos dados. Ahora vamos a calcular la distancia a este punto. Recordemos la fórmula: ax1 más by1 más c z1 más d en valor absoluto sobre la raíz de a cuadrada más b cuadrada más c cuadrada. A, B, C, D son los coeficientes del plano, así como está ordenado. X, Y, Z y después constante. X1, Y1, Z1 son las coordenadas del punto, este de aquí, 3, 1, 2. Reemplazamos. 3 por 3 más 5 por 1 más 2 por 2 menos 6 sobre raíz cuadrada de 3 al cuadrado, 9, más 5 al cuadrado, 25, más 2 al cuadrado, 4. Esto es 9. Esto de aquí también es 9. 9 más 9, 18. Menos 6, 12. Sobre esto sería 29 más 9, 38. Y en valor absoluto esto da 12. Bueno, ya sacando valor absoluto. 12 sobre raíz de 38. 38 no da exacto, por lo tanto, así queda el resultado. Número 4. Calcule si existen los siguientes límites. Inciso A. Límite cuando XY tiende a 0, 0 de seno de 4XY sobre 6XY.
Para este límite tenemos que recordar el siguiente límite básico de funciones de una variable. Límite cuando u tiende a 0 de seno de u sobre u. Este límite vale 1. Cuando el argumento del seno y el denominador son iguales y además tienden a 0, cuando este valor tiende a 0, ese límite vale 1. Entonces, reescribimos este límite de aquí. Límite cuando x, y tiende a 0,0 de el argumento de seno es 4xy. Entonces, lo deseable es que el denominador también sea 4xy. Este 6 que está aquí, vamos a apartarlo a la izquierda, porque es constante. Lo apartamos como un sexto. Por seno de 4xy sobre xy. Entonces, esto es lo mismo que esto de aquí. Nada más estamos separando. Repito, lo deseable es que abajo sea 4xy. Entonces, lo que hacemos es multiplicar abajo por 4. Pero, para compensar esa multiplicación, también vamos a multiplicar arriba por 4. 4 entre este 4 es un 1. Por eso esta cantidad sigue siendo lo mismo. Límite de una multiplicación es límite de cada factor. Es decir, límite cuando x, y tiende a 0, 0 de este factor 4 sextos, que ya simplificado es 2 tercios, por límite, vamos a ponerlo en corchete mejor, límite cuando xy tiende a 0, 0 de todo este factor. Seno de 4xy sobre 4xy. Ahora, límite de una constante siempre es la constante. 2 tercios. Cuando el punto x, y tiende a 0, 0, esto de aquí se va a 0. Y esto de aquí también se va a 0. Entonces, usando este límite, todo esto es 1 por 1, que es igual a 2 tercios. Inciso B. Este límite no se puede calcular simplemente evaluando en 0,0, porque logaritmo natural de 0 no está definido. Así que tenemos que reescribir este límite. Notamos aquí la expresión x cuadrada más y cuadrada. Y si de aquí factorizamos un 3, también tenemos x cuadrada más y cuadrada. Esto sugiere que podríamos usar coordenadas polares. Recordemos que en coordenadas polares, r cuadrada es igual a x cuadrada más y cuadrada. Límite. Cuando x y y se acercan a 0, r cuadrada
también se acerca a 0. Y R se acerca a 0. Entonces esto se transforma en límite cuando R tiende a 0 por la derecha, ya que R al ser un radio es mayor o igual que 0. Factorizando de aquí el 3 nos queda 3R cuadrada, logaritmo natural de R cuadrada. Seguimos simplificando este límite. Usando propiedades del logaritmo natural, esta potencia 2 puede salir a la izquierda multiplicando. 2 por 3R cuadrada nos va a quedar límite. Cuando R tiende a 0 por la derecha, 6R cuadrada, logaritmo natural de R. Ahora, la función la podemos reescribir de esta manera. 6 logaritmo natural de R sobre 1 sobre R cuadrada. O que es lo mismo, R a la menos 2. Cuando la R se acerca a 0 por la derecha, logaritmo natural de R se acerca a menos infinito. Podemos verlo recordando la gráfica de logaritmo natural, que es algo así. Cuando nos acercamos a 0, la gráfica se va a menos infinito. Ahora lo de abajo, 1 sobre R cuadrada. Cuando R tiende a 0, por la derecha, se va a infinito. Entonces lo de arriba se va a menos infinito y lo de abajo se va a infinito. Así que podemos usar regla del L'Hopital. Derivamos arriba y derivamos abajo. Derivada de logaritmo natural de R es 1 sobre R. Por el 6, 6 sobre R. Sobre derivada de R a la menos 2. Pasamos el menos 2 multiplicando a la izquierda y restamos 1 a la potencia. Menos 2 R a la menos 3, que es lo mismo que menos 2 sobre R cúbica. Tenemos fracción entre fracción. Aplicamos lo que coloquialmente se conoce como regla de la tortilla. Multiplicamos los extremos y obtenemos el numerador. Multiplicamos los medios y obtenemos el denominador. 6 por 3R cuadrada. Cúbica, perdón. Sobre R por menos 2. Menos 2 R. Límite. Cuando R tiende a 0 por la derecha, simplificamos. 6 entre menos 2, menos 3. R cúbica entre R, R cuadrada. Y este límite ya se puede evaluar simplemente reemplazando R igual a 0. Esto es menos 3 por 0 al cuadrado, que es 0. Esto concluye el problema 4. Número 5. Calcule las primeras derivadas parciales de las siguientes funciones. En el inciso A, B, C y D son constantes. Vamos a calcular la parcial de f respecto a x. En este caso, y, z y w se consideran constantes. Todo lo de abajo será constante, entonces se va a quedar igual. Este sumando también es constante. Su derivada va a ser 0.
Así que solamente falta derivar esto de aquí. La derivada de AX es A. Así que queda A sobre CZ más DW cuadrado. Ya tenemos la primera. Ahora, la parcial de F respecto a Y. Ahora, X, Z y W se consideran constantes. Lo de abajo va a quedar igual. Esto, su derivada es 0. Y vamos a derivar únicamente esto de aquí. Simplemente el 2 pasa multiplicando a la izquierda y se resta 1 a la potencia. 2BY sobre CZ más DW cuadrado. Ahora procedemos a parcial respecto a Z. Vamos a reescribir la función. F es igual a AX más BY cuadrada por, y todo lo de abajo lo vamos a pasar hacia arriba con potencia menos 1. CZ más DW cuadrada a la menos 1. Vamos a calcular la parcial de F respecto a Z. X, Y y W se consideran constantes. Es decir, todo esto va a ser constante y también este de aquí. Derivamos. Simplemente usamos la regla de la potencia. Este menos 1 pasa multiplicando a la izquierda. Menos AX más B Y cuadrada. Y restamos 1 a la potencia. CZ más DW cuadrada, todo elevado a la menos 2. Y por último, multiplicamos por la derivada de lo que está dentro del paréntesis. La derivada de esto es 0 y la derivada de esto es C por C. Y acomodamos. AX por C por menos. Bueno, vamos a dejar el menos en el medio. Nos queda ACX. Esto por C, BC, Y cuadrada. Sobre, y este factor lo pasamos hacia abajo, pero con potencia positiva. CZ más DW cuadrada, todo al cuadrado. Ahora sigue parcial de F respecto a W. Esto se considera constante y también este constante. Procedemos similar. La potencia menos 1 pasa multiplicando a la izquierda. Menos AX más BY cuadrada. CZ más DW cuadrada. Restamos 1 a la potencia menos 2. Y multiplicamos por la derivada de lo que está dentro del paréntesis. Derivada de CZ es 0. Y derivada de esto es 2 de W. Pasamos el 2 multiplicando a la izquierda y se resta 1 a la potencia de W. 2D por W. Acomodamos. Vamos a dejar el menos en el medio. Este por este.
2a de xw. Este por este, 2b de y cuadrada w. Todo entre, y este factor lo pasamos hacia abajo. C, z más dw cuadrada, todo al cuadrado. Ya tenemos las cuatro parciales. Inciso B. Voy a reescribir la función. G de x, y es igual a x a la y x cuadrada menos y por logaritmo natural 1 más x cuadrada y. Muy bien. Ahora, tenemos un producto de tres factores. Tenemos que recordar la regla del producto. La más básica es derivada de una multiplicación de dos productos, de dos factores. Sería el primero por derivada del segundo más el segundo por derivada del primero. Podríamos asociar estos dos y este solo y aplicar la regla del producto. O también este con estos dos y aplicar la regla del producto. O asociar este con este como si fuera uno solo y este separado. Pero también tenemos una regla del producto cuando hay tres factores. Recordando es la siguiente. Derivada de u por b por w es lo mismo que derivada del primer factor y dejamos igual los otros dos, más derivada del segundo factor y dejamos igual los otros dos, más derivada del tercer factor y los otros dos quedan igual. Vamos a aplicar esa regla. Muy bien. Parcial de g respecto a x igual. Derivamos el primer factor respecto a x. Y se considera constante. Usamos la regla de la potencia. La potencia y pasa multiplicando a la izquierda x y restamos 1 a la potencia. Los siguientes dos factores, de acuerdo a la fórmula, quedan iguales. E a la x cuadrada menos y, logaritmo natural de 1 más x cuadrada y. Siguiente término, más. Primero y tercer factor quedan iguales. X a la y. Y derivamos este del medio. Derivada de la potencia es 2x. Por lo tanto queda 2x y la misma exponencial. X cuadrada menos y. Tercer factor queda igual. Logaritmo natural de 1 más x cuadrada y. Tercer término, más u y b quedan igual. X a la y. E a la x cuadrada menos y. Y derivamos logaritmo natural. El argumento del logaritmo natural lo escribimos abajo
Y en el numerador, la derivada. Derivada de 1 es 0 y derivada de esto es 2xy. Simplificamos. El factor común es e a la x cuadrada menos y. Que va a multiplicar este con este. Y x a la y menos 1 por logaritmo natural de 1 más x cuadrada y. Más. Este ya está fuera. Multiplicamos este por este. 2 x. Este x tiene potencia 1 al sumar y más 1. Por logaritmo natural de 1 más x cuadrada y. Siguiente. Más. Este ya está afuera. Multiplicamos este con este. 2 x a la y por este x. X a la y más 1. Por y. Sobre 1 más x cuadrada y. Y cerramos corchete. Ahora procedemos con la parcial de g respecto a y. Usamos la misma fórmula, solo que ahora la x es constante. Derivada del primer término, del primer factor. Esto es un número elevado a la variable y. Queda x elevado a la y, o sea, lo mismo, por logaritmo natural de la base x. Logaritmo natural de x. Segundo y tercer factor iguales. Más. Primer factor igual, x a la y. Derivamos el segundo factor respecto a y. La derivada de esto es menos 1. Así que esto es menos e a la x cuadrada menos y. Tercer factor queda igual. Logaritmo natural de 1 más x cuadrada y. Más. Primero y segundo factor quedan iguales. X a la y. E a la x cuadrada menos y. Y derivamos logaritmo natural. El argumento queda abajo. 1 más x cuadrada y. Y derivamos esto. Derivada de 1 es 0. Y derivada de esto respecto a y, x cuadrada. Ahora simplificamos. Al igual que en la anterior parcial, el factor común es e a la x cuadrada menos y. Que va a multiplicar este con este de aquí. X a la y, logaritmo natural de x por logaritmo natural de 1 más x cuadrada y. Más. Este factor ya está fuera.
Más por menos es menos, así que aquí sería en realidad menos. Y queda este y este de aquí. X a la y, logaritmo natural de 1 más x cuadrada y. Más, este ya está afuera, y multiplicamos este por este. Queda la base x, y sumamos las potencias, y más x cuadrada, más el cuadrado nada más. O sea, y más 2 sobre lo mismo. 1 más x cuadrada y. Y cerramos corchete. Ya están las dos derivadas parciales. Número 6. Calcule la matriz de derivadas parciales de la siguiente función f. Esta función va de R3 a R3. Tenemos tres variables y nos regresa tres entradas. N es igual a 3 y M es igual a también 3. La matriz de derivadas parciales tiene dimensión m por n, o sea, 3 por 3. Tiene tamaño 3 por 3. Calculamos df x, y, z. Primer renglón. La primera entrada se deriva respecto a x, respecto a y respecto a z. Primero derivamos esto de aquí. Y y z se consideran constantes. Así que la derivada de este término es 2x a la yz. Esta función depende de x. Derivamos logaritmo natural más el argumento. Lo escribimos en el denominador. Y arriba va la derivada. Derivada de 1 más x cuadrada. 2x. Ahora derivamos respecto a y. Esto como no depende de y, su parcial es 0. Y esto sí depende de y. Derivamos la potencia. La derivada de la potencia es z. Y se pasa multiplicando a la izquierda. X cuadrada. Z. A la yz. Esta es la segunda entrada. Tercera entrada. Derivamos respecto a z. Como esto no depende de z, su parcial es 0. Esto depende de z. Derivamos la potencia. Es y. Y la pasamos multiplicando a la izquierda. X cuadrada. Y. A la yz. Eso fue primer renglón. Segundo renglón. La segunda entrada se deriva primero respecto a x. Como esto no depende de x, su parcial es 0. Ahora derivamos esto respecto a x.
Derivada de arco tangente. En el denominador, 1 más el argumento al cuadrado. Y en el numerador, la derivada del argumento. Derivada de xy respecto a x, y. Siguiente entrada. Derivamos esto respecto a y. Similar. En el denominador, 1 más el argumento xy al cuadrado. Y en el numerador, la derivada de xy respecto a y, que es x. Más la parcial de esto respecto a y, z cuadrada. Eso es la segunda entrada de la segunda fila. Ahora parcial respecto a z. Como esto no depende de z, su parcial es 0. Y parcial de esto respecto a z, 2 y es z. Último renglón. Derivamos esta entrada primero respecto a x. Este factor se considera constante. Y derivamos esto de aquí. Derivada de xz es z. Así que nos queda z e a la xz por el seno de y. Esto no depende de x, así que su parcial es 0. Ahora, parcial respecto a y. Esto se considera constante y derivamos esto. Derivada de seno es coseno. E a la xz coseno de y. Todo esto depende de y z se considera constante. Más, en el denominador tenemos 1 más y cuadrada. Y calculamos la derivada de esto respecto a y es 2y. Multiplicada por este z, 2yz. Última entrada. Derivada de esto respecto a z. Este se considera constante y derivamos la potencia. Derivada de esto es x. X, e a la xz por el seno de y. Más, esto se considera constante y derivada de z es 1, así que queda nada más lo que está subrayado. Logaritmo natural de 1 más y cuadrada. Y ya tenemos la matriz de derivadas parciales. Problema número 7. ¿Dónde corta el eje z al plano tangente a esta superficie en el punto 0, pi menos 3? Primero, vamos a tomar este menos 3 y lo pasamos sumando al otro lado. Y este z pasa restando a la derecha. 3 igual a e a la x más y por el seno de x más y menos z. Y consideramos la siguiente función, f, que depende de x, y z, igual a la parte derecha de esta igualdad. E a la x más y, seno de x más y, menos z. Vamos a calcular el plano tangente a la superficie en este punto. Recordemos la fórmula. Gradiente de esta función f evaluada
en el punto de tangencia. Producto escalar con x menos x0, y menos y0, coma, z menos z0. Todo esto tiene que ser igual a 0. Calculamos el gradiente de f. Calculamos primero la parcial de f respecto a x. Esto es un producto. Usamos la regla del producto. Primer factor por derivada del segundo factor. Coseno de x más y. Más segundo factor seno de x más y por la derivada del primero, que es la misma. Y la derivada de menos z respecto a x es 0. Ahora, si en la función f nosotros intercambiamos los papeles de la x y de la y, quedaría la misma función. Entonces, de ahí deducimos que la parcial de f respecto a y es la misma, pero intercambiando los papeles de la x y de la y, que resultaría la misma función. Voy a poner acá a la derecha, igual a parcial de f respecto a y. Falta la parcial de f respecto a z. Esto no depende de z, su parcial es 0. Y la parcial de menos z, menos 1. Entonces, el gradiente de f lo vamos a evaluar en el punto 0, pi, menos 3. Primera entrada del gradiente es esta función. Evaluada en 0, pi, menos 3. Tenemos e a la 0 más pi por, aquí podemos sacar e a la x más y como factor común, coseno de 0 más pi, pi, más seno de, otra vez, pi. Eso es primera entrada. Siguiente. La parcial respecto a y es la misma. E a la pi, coseno de pi, más seno de pi, coma. Y la tercera entrada es parcial de f respecto a z, que es menos 1. Constante, no importa en qué punto evaluemos. Menos 1. Coseno de pi es menos 1. Y seno de pi es 0. Así que obtenemos menos e a la pi. Lo mismo para la segunda entrada, menos e a la pi, coma, menos 1. Reemplazamos en la fórmula. Menos e a la pi, coma, menos e a la pi, coma, menos 1, producto escalar con x menos 0,
sea, nada más x, y menos pi, coma, z menos 3 se vuelve aquí más 3, igual a 0. Calculamos el producto escalar. Primera entrada por primera entrada, menos e a la pi por x. Segunda entrada por segunda entrada, menos e a la pi por y menos pi. Y tercera entrada por tercera entrada. Este menos afecta a ambos términos. Menos z menos 3 igual a 0. Acomodamos primero términos con x, nada más este de aquí. Términos con y, este producto, menos e a la pi por y. Términos con z, menos z. Y ahora constantes. Este por este, menos por menos es más pi e a la pi. Y menos 3. Igual a 0. Vamos a multiplicar todo por menos, simplemente para que el coeficiente de x sea positivo. E a la pi x más e a la pi y más z menos pi e a la pi más 3 igual a 0. Esta es la ecuación del plano tangente a la superficie en este punto. La pregunta es, ¿dónde corta el eje Z a este plano? En el eje Z, los valores de X y de Y valen 0. Así que vamos a reemplazar aquí X igual a 0, Y igual a 0. Igual a Y, igual a 0. Este y este van a desaparecer y despejamos la Z. Z es igual a ese término que está restando, pasa sumando a la derecha, pi e a la pi, y más 3 pasa restando, menos 3. Y tenemos el plano tangente y donde corta al eje Z. Último problema. Para f igual a u cuadrada más b cuadrada menos w, donde u es igual a x cuadrada y, b es y cuadrada y w es igual a e a la menos xz, calcule la parcial de h respecto a x usando la regla de la cadena. Y después verificar el resultado derivando directamente. ¿Qué es h? Si nosotros reemplazamos lo que vale u, v y w, que son funciones de x, y, z, en f, pues al final de cuentas obtenemos una función de x, y, z. Eso es h de x, y, z. Primero usamos la regla de la cadena. Parcial de h respecto a x es igual a parcial de f respecto a primera variable, que es u, por parcial de u respecto a x, más similar, pero ahora con la segunda variable, parcial de f respecto a b por parcial de b
respecto a X. Y similar para W. Parcial de F respecto a W por parcial de W respecto a X. Calculamos todo. Primero este de aquí. Derivamos F respecto a U. B y W se consideran constantes, así que la parcial de esto respecto a U es 0. Y la parcial de U cuadrada es 2U. Ahora este factor. Parcial de U respecto a X. La parcial de X cuadrada Y es 2XY. Más parcial de F respecto a B. U cuadrada y menos W se van a hacer 0 al derivar por ser constantes. Y la derivada de esto respecto a B es 2B. Por parcial de B respecto a X. Como B no depende de X, es 0. Su parcial respecto a X. Más parcial de F respecto a W. Esto va a ser 0, 0. Y la derivada de menos W es menos 1. Y por último, parcial de W respecto a X. Derivamos la potencia, que es menos Z. Y ese menos Z multiplica a la izquierda de la exponencial. Menos Z, E, a la menos XZ. Simplificamos. El término del medio es 0. Desaparece. Tenemos que poner todo en términos de X, Y, Z. Este U se reemplaza por X cuadrada Y. Así que esto es 2X cuadrada Y por 2XY. Este ya desapareció. Menos por menos es más. Y 1 por esto, pues es lo mismo. Más ZE a la menos XZ. 2 por 2, 4. X cuadrada por X, X cúbica. Y Y por Y cuadrada. Y este de aquí queda igual. Más ZE a la menos XZ. Eso es la parcial de H respecto a X. Ahora vamos a verificarla derivando directamente. Primero calculamos H. Va a ser igual a U al cuadrado más B cuadrada menos W. ¿Qué es la U? Reemplazamos X cuadrada Y. Reemplazamos lo que es B, Y cuadrada. Y reemplazamos lo que es W, E a la menos XZ. Simplificamos. X cuadrada al cuadrado, X cuarta. Y al cuadrado, Y cuadrada. Más Y cuadrada al cuadrado, Y cuarta. Y esto pues queda igual. Nada más eliminamos el paréntesis. Esta función es la que vamos a derivar respecto a X. Parcial de H respecto a X. Derivamos primer término.
Y cuadrada se considera constante. Este 4 pasa multiplicando a la izquierda por x. Se resta 1 a la potencia. Queda 3. Y el y cuadrada queda multiplicando, ya que es constante. Más. Este y cuadrada se considera constante. Al derivar respecto a x, desaparece. Y por último, derivamos esto respecto a x. Derivada de la potencia es menos z. Multiplica al lado izquierdo menos z por menos, más z. Por la misma exponencial. E a la menos x, z. Y checamos. Este fue el resultado mediante regla de la cadena. Y se obtuvo lo mismo derivando directamente. Así que en efecto, derivar por regla de la cadena y directamente nos da el mismo resultado.